¿Qué hola, YouTube? Bueno, en los últimos tiempos he estado viendo una discusión con respecto al tema de si Kamala Harris es socialista, si los demócratas son socialistas, que si no, que si en Estados Unidos es pura derecha, que cómo se les ocurre pensar que Kamala Harris va a ser socialista. Les voy a explicar aquí por qué Kamala Harris sí es socialista, o por lo menos ciertas medidas que Kamala Harris está prometiendo que va a cumplir son socialistas. Sin empezar por el tema del 35%. Ella quiere subir el impuesto a todo lo que son sociedades, empresas y todo esto al 35%, del 21% actual, mientras que Donald Trump promete que lo va a bajar al 15%. Evidentemente aquí se ve quién es más socialista, quién es más liberal. Eso es evidente, pero no es de eso de lo que les quiero hablar a día de hoy. Lo más importante de lo que les quiero hablar a día de hoy es esto, que Harris quiere ahora mismo imponer un control de precios. Washington. Vicepresidente Kamala Harris planea proponer la primera prohibición federal del aumento de precios corporativos en las industrias de alimentos y comestibles. Esto es una barbaridad, esto es una madurada. Literalmente esto es una madurada en Estados Unidos. Pero solamente el votante latinoamericano o el votante poco instruido se come esto. Porque esto ya lo hemos vivido una y otra vez en Latinoamérica, con presidentes que prometen que van a controlar los precios y que todo va a funcionar y que las cosas van a ir bien, porque evidentemente la culpa es de los malvados capitalistas. Su campaña anunció el miércoles por la noche. Hay una gran diferencia entre precios justos. Quiero que se queden con la frase de precios justos. Es muy importante que se queden con esta frase porque después les voy a enseñar de dónde salió, ya que siempre nos llaman nazis a nosotros. Les voy a enseñar de dónde sale la frase de precios justos. En mercados competitivos y precios excesivos sin relación con los costos de hacer negocios. La campaña de Harris dijo en un comunicado: los estadounidenses pueden ver esa diferencia en sus facturas comestibles. O sea, al final, nosotros los gobiernos que imprimimos dinero al por mayor, a mansalva, no tenemos la culpa de los precios. La culpa de los precios, evidentemente, ¿quién la tiene? Son las empresas, los malvados capitalistas y todo esto. No nosotros, que imprimimos dinero al por mayor. No nosotros, que estamos creando una masa monetaria enorme. No somos nosotros. Es evidentemente el malvado capitalista. ¿Les recuerda algo esto con Maduro? ¿Les recuerda cómo en Venezuela tiraban el dinero? Porque ya no tenía ningún valor. Bueno, exactamente eso es lo que está prometiendo Kamala Harris aquí. Y hay gente que me puede decir: uy, Oscar, pero ¿por qué es que esto es socialista? Bien, vamos a ir a una definición de socialismo que a mí me gusta mucho. Esta que tengo aquí ahora mismo es de Hayek. Ustedes pueden buscar porque aquí tengo las tres. La de Mises, tengo la de Hayek y tengo también la de Huerta de Soto, que para mí es la mejor. Voy a buscarles aquí la de Huerta de Soto. Huerta de Soto define socialismo como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial. Esta definición a mí me parece muy correcta. ¿Por qué? Porque aquí Huerta de Soto lo que te está diciendo es: che, todo Estado que se meta con la función empresarial está dictando un camino hacia el socialismo. Es así, es evidente. Y es una definición muy buena. Como les digo, arriba pueden ver la de Mises y aquí abajo está la de Hayek. Ustedes pueden buscarla. Yo no voy a estar hablando de ese tema hoy. Simplemente vengo a decirles el por qué esto sí es socialismo. No estoy diciendo que sea todo el socialismo que existe, Kamala Harris. Aquí no se cumplen todos los 10 puntos del manifiesto comunista ni nada parecido. Lo único que te estoy diciendo es que sí hay una venita evidentemente socialista dentro de esto que está haciendo Kamala Harris. O que directamente esto es una parte fundamental del socialismo, que es el control de los precios. El control de los salarios ya lo tenemos desde hace rato. Acá con las leyes de salario mínimo y todo este tipo de cosas. Hace rato. Control de precios y salarios ha demostrado ser nefasto. Y precisamente para explicarles eso, traía este libro. Este libro se llama 4000 años de control de precios y salarios. Es un libro que para mí es muy interesante y simplemente les vengo a demostrar por qué lo de los precios justos es una mentira. Que tú no puedes luchar contra leyes económicas que son así, que funcionan así. Es como luchar contra la gravedad. No puedes hacer ese tipo de burradas porque vas y terminas en Venezuela, en Cuba, y terminas en Latinoamérica, y terminas en todos los países que no entienden que existen leyes económicas que si las violas, pues simplemente vas a terminar en la miseria y en la pobreza. No estoy diciendo pasado mañana Estados Unidos va a ser pobre si Kamala Harris llega a la presidencia, pero cuidado, porque todo lo que está dictando ella, incluido esto del control de precios, evidentemente te lleva hacia el socialismo. Es la desembocadura del socialismo. Bueno, vamos allá y vamos a leer para que más o menos entiendan de qué es lo que les estoy hablando. Los nazis llegan al poder. Como señalamos anteriormente, la política de control de precios que implementó el partido nazi fue la más rigurosa y elaborada
que hubiera habido hasta ese momento en la Alemania o en cualquier otra nación. O sea, los nazis fueron los que activaron en su momento las políticas de control de precios más severas de las que tengamos conocimiento a nivel histórico. ¿Ok? Es importante, ténganlo en cuenta. Bueno, Alemania había experimentado ciertas reformas de administración de precios en los últimos días de la República de Weimar. Voy a seguir aquí un poquitito. Existieron principalmente dos periodos bien diferenciales en la política de control nazi. El primero desde el año 1933 al 36, periodo en el cual la burocracia administrativa y los mecanismos de ejecución estaban aún en su etapa de evolución. El segundo tuvo lugar a partir de 1936, cuando se implementó en la Alemania nazi una estructura organizada que incluía medidas típicas de una economía de guerra. Recuerden, ahora mismo también estamos metiendo una cantidad, desde aquí, desde Estados Unidos, una cantidad de millones invirtiéndolos en la guerra, terrible. Esperemos que no se metan, si gana Harris, en más guerra, porque ya con las que hay, creo que basta y sobra. Si bien este sistema recibió ciertas modificaciones en virtud de las exigencias impuestas por la guerra, se mantuvo invariable en términos generales hasta la caída del Reich. O sea, que siempre tuvieron control de precios. Durante el primer periodo, el delegado de precios del Reich, tenían delegados de precios y todo, o sea, controlaban, tenían oficinas para controlar de precios, tenía plenas facultades que posteriormente se endurecieron en varias oportunidades. En 1934, 3 decretos establecieron la ilegalidad del aumento de precios o de cambios en los plazos de pagos usuales o de los descuentos, créditos, etcétera, etcétera. La violación de estos decretos estaba penada con una multa ilimitada o prisión. Incluso los iban a meter presos. Sucesivos decretos se dictaron en ese mismo año que obligaban a todos los monopolios industriales, recuerden que allá sí tenían monopolios, y firmas comerciales a entregar al delegado de precios listas detalladas de los precios establecidos de los productos de su rubro. Esto es interesante porque siempre te dicen, los nazis eran ultracapitalistas y no sé qué y no sé cuánto. Mentira. Tenían monopolios que de alguna manera tenían y poseían la benevolencia del régimen nazi en ese momento, pero aún así ellos tenían que guiarse por lo que el régimen nazi les dijera, ¿ok? Que son los delegados de precios. Ellos tenían que guiarse. O sea, te das cuenta que es una economía planificada. Es una economía socialista, planificada desde arriba. En los casos en los que los precios no se establecían según el método tradicional, el gobierno fijaba precios máximos o mínimos, o máximos y mínimos. Aunque en los casos de artículos de menor importancia no se fijaba el precio, o sea, en algunos artículos no. Ahora Kamala solo lo quiere hacer con la comida. El gobierno decretó el congelamiento de precios según los valores preexistentes en ciertas áreas, como en el caso de los metales no preciosos, carnes, embutidos y textiles. 14 de diciembre de 1936 se reemplaza el sistema de control de precios de varias agencias oficiales por el de una única autoridad que controlaría la totalidad de los precios. Sin embargo, el alza continuó y el control se descentralizó una vez más. ¿Qué pasaba? Son leyes económicas. No las puedes violar. O si las intentas violar, simplemente te van a pasar por arriba. Lo mismo que ha pasado en Cuba, lo mismo que ha pasado en Venezuela y lo mismo que ha pasado en todos los lugares donde se han intentado instaurar este tipo de control de precios. Simplemente el precio sigue subiendo y ya está. El alza continuó y el control hubo que descentralizarlo. Porque por más que ellos dijeran, no, es que este tiene que ser el precio como en Cuba, es que la latica de leche condensada tiene que costar $1 cubano, se traficaba con latica de leche condensada. Es que tiene que venderse el litro de leche a 10 pesos cubanos, se traficaba con el litro de leche. A $1 o al precio que fuera. Exactamente lo mismo que pasaba en Cuba. Lo mismo. Entonces te vuelves un traficante de comida cuando vienen este tipo de controles de precios. No quiero decir que mañana Estados Unidos va a estar como Cuba. Pero que esto es un principio, esto es un principio. No lo pueden negar, lo están viendo con sus propios ojos. Bueno, el control de los precios de importación sustituyó. Aquí vamos a seguir. Los nazis se vieron forzados a admitir que ni siquiera ellos pudieron suspender las leyes de la economía. O sea, se dieron cuenta de que los precios seguían subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y decían, pero ¿cómo? Si nosotros los controlamos a todos, lo amenazamos con muerte y todo, no importa. La línea divisoria entre ambos periodos de control de precios fue la creación del nuevo departamento para el establecimiento de precios. O sea, ya no sabían qué coño crear para de alguna manera controlar los precios. Ahora habían creado el nuevo departamento, ya no es el departamento, ahora es el nuevo, y después el nuevo del nuevo. El nuevo departamento para el establecimiento de precios. A partir de este nuevo departamento se crearon numerosas oficinas locales, con lo cual se extendió considerablemente la burocracia del sistema. También se introduce el concepto de el concepto del precio justo. ¡Pum! También se introduce el concepto del precio justo para la mercadería.
Después nos dicen nazis a nosotros. Después los nazis somos nosotros. Pero ¿quiénes fueron los que comenzaron diciendo que existía un precio justo violando todas las leyes de la economía? ¿Quiénes fueron? Se definió a este precio como el que servía a los siguientes objetivos del gobierno. Contribuye a reunir el equipo necesario para la ejecución del segundo plan cuatrienal. Fíjate que todo era economía planificada. Los nazis todo eran economía planificada. Esto lo digo porque muchos vienen con eso, son ultraderecha y no sé qué. Papi, toda la economía planificada, pero léete un librito. Uno nada más te pido. Uno solo. Bueno, garantiza la producción de la mercadería para el plan. Contribuye a la producción de una cantidad suficiente de productos de consumo. El delegado de precios del Reich era quien decidía cuándo un precio era justo. ¿Te suena esto? Kamala es la que va a decidir, o bueno, la delegada o el delegado que ella se le ocurra poner, o el delegade, sabrá Dios que se le ocurra poner en ese momento, ¿qué carajo es un precio justo? Y los precios van a ir para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. ¿Por qué? Porque se pierden las cosas. Un precio definitivamente no era justo en estos dos casos. Si resultaba de una competencia destructiva, a saber, si el producto tenía una ganancia superior a la normal. Se definió al término normal, lo que sea. ¿Qué cosa es normal? Lo que sea. Como el índice correspondiente a los bonos del gobierno de largo plazo. Es increíble. Bueno, y por ahí para allá, la cosa sigue y sigue y sigue. Evidentemente esto fue un nefasto fracaso. Tremendo fracaso. El día 2 de mayo de 1933, las tropas de asalto de Hitler clausuraron los sindicatos, detuvieron a todos los líderes sindicales y luego crearon el Frente Laboral Alemán. Este frente constituía una organización sindical de carácter nacional, estilo Cuba, cuya afiliación era obligatoria, o sea, tenías que estar ahí obligado. Y que también incluía a empleadores y profesionales. Aquí te das cuenta que todo el mundo, estilo Cuba, estilo cualquier país comunista, estaba integrado dentro de las filas de este sindicato. Por supuesto, era un títere del partido nazi. De ese modo, se administraron los sueldos de acuerdo con el plan nacional. O sea, hasta los sueldos se administraban de esa manera. Prácticamente no se concedió aumento alguno desde 1933. Los trabajadores habían perdido su libertad de movimiento y ante el más leve gesto de conducta opositora, el trabajador podría perder su empleo. ¿Te suena esto también? ¿Te suena esto, cubano? Cubano que me ves hoy, o latinoamericano que me veas hoy, que vivas en Venezuela, en Cuba y que sabes lo que pasa si tú estás contra el régimen. ¿Te suena esto? Ah, pero los nazis eran de derecha, ¿no? Los nazis eran de derecha, claro. Los obreros fueron los seguidores y los gerentes, los líderes, según la propaganda oficial. Los salarios sufrían un descuento del 6% en concepto de seguro de desempleo, aun cuando oficialmente el desempleo no existiera. Le quitaban para colmo el 6% y el desempleo no existía. El Frente Laboral organizaba excursiones, vacaciones, actividades deportivas, teatrales y otras formas aprobadas de descanso y recreación. En suma, el trabajador se convirtió en un siervo nuevamente. El rígido sistema de control de precios y salario continuó durante la guerra con las modificaciones que la situación exigía. El sistema siguió vigente por 3 años con posterioridad a la ocupación por las fuerzas aliadas. Se dice que cuando fueron a quitar todo este control de precios y salarios, había un economista que llegó y dijo, es que esto, lo que tenemos que hacer es levantarlo ya. Y dijeron, no, si lo levantamos se va a volver una locura. Había hambre en Alemania. Y el hombre lo que hizo fue de todos modos imponer el decreto, decir que salieran con el decreto. Y después le dijeron que no se podía hacer, que cómo se le ocurre. Al otro día, las calles estaban llenas de mercados y las mercancías comenzaron a llegar de todos los países europeos hacia Alemania. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el libre mercado. Hay una historia también que cuenta que un rey mandó a decapitar a todos los panaderos que no vendieran el pan al precio que él creía justo, que el rey consideraba justo. Y los panaderos simplemente dejaron de producir pan poquito a poco. Así que los pocos panaderos que se quedaron produciendo pan lo tenían que hacer de manera clandestina, oculta, porque evidentemente nadie puede fabricar nada a pérdida. Tú no puedes fabricar un producto a pérdida porque no tiene sentido hacerlo. Así que algunos panaderos en oculto siguieron haciendo pan y lo vendían evidentemente a un sobreprecio. Así que el rey dijo que había que cortarle la cabeza a esos panaderos. Y los iban buscando y los iban buscando y los iban buscando. ¿Qué fue lo que sucedió? Hambrunas totales. Cero pan. Nunca más hubo pan en ese reino. ¿Por qué?
Porque tú no puedes simplemente controlar el precio y esperar que todo suceda como a ti te place que suceda. No funciona así. La economía no se planifica de arriba hacia abajo. La economía es simplemente información. Los precios son información. Y si hay más dinero en un lugar, por ejemplo, si el precio del pan a día de hoy es más caro, es simplemente una información que le dice al resto de la humanidad, che, el pan está caro, y si te pones a producir pan, así que más seres humanos se van a poner a producir pan, así que el precio del pan va a ir bajando, va a surgir mejor tecnología, va a surgir un montón de puestos de trabajo, van a surgir muchísimas cosas y poco a poco los panes van a ir bajando. Es así como funciona la economía. Hace muy poquito tomé un Uber para ir a comprar un auto para mi padre y un chofer de Uber me dijo, no, es que la competencia que tienen Uber y Lyft no funciona. Dice, nosotros estamos ganando muy poco. Y le digo, ¿por qué? Explícame eso. Y dice, es que ahora mismo las carreras cuestan muy poco. O sea, llevarte a ti de un lugar a otro cuesta muy poquito. El precio es muy bajo. El precio tiene que estar más alto. Y me quedo así, le digo que eso es lo que hace el capitalismo, amigo. Eso es lo que hace el capitalismo. Tú solamente estás velando por tu salario, pero no estás viendo la cantidad de gente que se está aprovechando de que los precios estén bajos. ¿Cuánta gente no se está aprovechando de la competencia de Uber y Lyft? Un montón. Y encima tú estás trabajando porque si no te diera negocio no lo hacías. Si no te diera negocio no lo hacías. Me dijo que él estaba sacando más o menos unos $25 la hora. Bueno, no tienes una profesión, no tienes un nada, lo único que estás haciendo es manejando un auto. A mí me parece un salario bastante bueno, no me parece un salario pésimo. $25 por hora. No me parece mal, la verdad. No, pero antes era mucho más alto, cuando solamente estaba Uber y no había tanta competencia y no. Claro, capitalismo baja los precios, papi. El capitalismo baja los precios. Ahora, si te pones a imprimir dinero a lo loco, es evidente que con el aumento de masa monetaria va a venir un aumento de precios. Es normal, pero eso es no entender economía. Y sí, Kamala Harris, para los que se lo están preguntando, evidentemente es socialista. Es evidente. Y de todos modos, para los que quedaban dudas con respecto al tema de los nazis y todo esto, aquí tienen una respuesta bastante interesante. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.